Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. ¿Qué tal, amigos de Acústica Rural? Somos la primera cadena de radio rural en México. Gracias por acompañarnos. Tenemos para ustedes lo más importante, la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en la Ciudad de México, 1150, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el 1120, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el 600 de AM. Y también saludo a los amigos allá en Tantoyuca, Veracruz, Sierra Norte de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y en Peto, en el estado de Yucatán. Y saludo con agrado a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1, en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y saludamos a todos los amigos involucrados en este sector primario de los alimentos, sector dinámico en la producción que lleva alimentos de calidad a la mesa de todos los mexicanos. Y José Luis, hoy tenemos entrevistas de interés en el ámbito agrícola. Vamos a hablar sobre trigo. Así es, Armando. Uno de los granos más importantes que consumimos los seres humanos a nivel mundial es precisamente el trigo. Después del maíz, es el alimento más consumido en el planeta según las estadísticas oficiales. Y vamos a hablar de lo que está haciendo el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, un organismo internacional cuya actividad en México, créame usted que es bastante prolífica y que está otorgando buenos resultados. Vamos a hablar de la calidad del trigo para elaborar pan y para elaborar precisamente pasta para sopa. Para ello vamos a conversar unos instantes con la maestra María Itria Iba. Ella es coordinadora del Laboratorio de Calidad del Trigo, precisamente del CIMMYT. Maestra Iba, muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Muy buenos días. Coméntenos, maestra, háblenos primero de la importancia que tiene el trigo como uno de los granos básicos que consumimos los seres humanos y coméntenos qué está haciendo el CIMMYT aquí en México precisamente para que los mexicanos y en general la población del mundo tenga acceso a mejores trigos. Bueno, el trigo para mí es uno de los cultivos más importantes para la salud, para la nutrición humana, porque de hecho como contribuye como alrededor del 20% ambos de la energía y de las proteínas en la dieta humana a nivel global. Entonces es muy importante, tiene un papel fundamental en nuestra dieta. Pero como seguramente ustedes saben, el trigo se utiliza para hacer diferentes productos, ¿no? Entonces sí, se utiliza para hacer pan, pero también se utiliza para hacer pasta, para hacer galletas, para hacer muchos productos que son típicos de diferentes lugares en el mundo. Y también hay diferentes productos en una nación, ¿no? Pero cada uno de estos productos al final necesita una calidad única. Calidad, la mayoría de las veces, entendida como mezcla, decimos, de los componentes del grano y de la harina que se necesitan para poder obtener un producto que es el mejor, que tiene una calidad mejor, especialmente para los consumidores. Y entonces nosotros aquí en CIMMYT analizamos diferentes líneas de trigo que son líneas de mejoramiento, entonces están atrás, decimos, de las líneas que al final se siembran y se cultivan aquí en México, en muchos otros lugares en el mundo. Y de cada una de estas líneas analizamos la calidad. Como dije antes, analizamos la variabilidad y el contenido de los diferentes componentes del grano y de la harina. Y vamos a ver a través de diferentes análisis cuáles son las líneas mejores para hacer diferentes productos. Y claramente hacemos una selección, entonces seleccionamos las que son mejores, por ejemplo, para hacer pan y no seleccionamos otras líneas que al revés tienen una calidad que nosotros consideramos no apta para hacer los diferentes productos que consumimos. Doctora María, Armando Soto, muy buenos días. Y si nos puedes comentar cuáles son las líneas
de investigación que está realizando el CIMMYT y la contribución que tiene México en la investigación de los trigos? Bueno, en México tiene un papel muy importante CIMMYT porque de hecho básicamente nosotros trabajamos en conjunto con el gobierno de México, especialmente el desarrollo de variedades. Muchas de las variedades mexicanas tienen como un genotipo, unas características que son de las líneas que de hecho se seleccionan aquí en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Y por esto es un trabajo que hacemos en conjunto y es un papel que muy fundamental y muy importante en la producción de trigo en México. A nivel de investigaciones, nosotros hacemos diferentes tipos de investigación. Bueno, yo puedo hablar específicamente en el caso de la calidad de trigo, porque nosotros de hecho a nivel de la calidad funcional, que como dije antes, es la calidad para la producción de diferentes productos, nosotros analizamos la variabilidad de la calidad en diferentes ambientes, la variabilidad de la calidad en base a variaciones en los componentes de trigo y este tipo de análisis. Pero también hacemos mucha investigación a nivel también nutricional del trigo y cómo. En este caso también en diferentes niveles, pero trabajamos muchos también para la selección de trigo que tenga, por ejemplo, un mayor contenido en el grano de micronutrientes como hierro y zinco. O, por ejemplo, trabajamos para la selección de trigo que tenga, por ejemplo, un mayor contenido de fibra o algunas características específicas, como por ejemplo análisis de los componentes de los polifenolos que tienen un papel importante y positivo en la salud humana. Entonces, estas son nuestras líneas de investigación que podemos, como dije, dividir en dos partes, ¿no? Una funcional y una nutricional. A ese respecto, doctora María Itria Iba, coméntenos, ¿a qué se refiere cuando menciona usted la calidad funcional y la calidad nutricional? Amplíenos más el concepto, por favor. Sí, claro. La calidad funcional, como pueden entender con las palabras, es la calidad necesaria para obtener un específico producto. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la calidad funcional para la producción de pan. ¿Y esto qué significa? Que vamos a analizar todas las variaciones, ambos en los contenidos de los, como dices, de las materias primas y en las características geológicas de las masas y las características y calidad al final para la producción de pan de una específica línea. Entonces, si como ejemplo nos enfocamos en la calidad funcional para la producción de pan, eso significa que estamos seleccionando líneas que son aptas para la producción de este específico producto. Pan, como dije, es solo un ejemplo, porque al final podemos hacer selecciones para otros productos, como por ejemplo tortillas o galletas o otras cosas. Esta es la calidad funcional. En el otro lado, la calidad nutricional se relaciona más a los componentes, en este caso de trigo, a la variación de estos componentes que contribuyen de manera diferente a la salud humana. Entonces, por esto antes le estaba mencionando cantidad de micronutrientes, ¿no? De hierro y zinco. ¿Por qué? Porque estos micronutrientes, estos minerales, al final tienen un papel muy importante en la salud y deficiencia de estos nutrientes puede causar diferentes enfermedades. Y entonces lo que hacemos es seleccionar líneas que tengan mayor contenido, por ejemplo, de estos componentes para aumentar la calidad nutricional, en este caso del trigo. Hierro y zinco son solamente dos ejemplos. Como dije, estamos trabajando también en el aumento del contenido de fibra que está presente al interno del grano. Y en este caso, ¿por qué también la fibra? Porque un mayor consumo de fibra
tiene en este caso también un papel positivo para nuestra salud. Y entonces esa es la diferencia. La primera parte, calidad funcional, más relacionada con el producto, con la calidad óptima del producto final que quieres obtener. Calidad nutricional más relacionada con las propiedades en este caso del trigo, asociadas con la salud humana. Y doctora María Itria, y si nos puedes comentar un poquito más a fondo, tú comentabas de la variabilidad, la varianza que hay dentro de las investigaciones del trigo. Hoy también con el cambio de temperatura, los gases de efecto, gases de invernadero, ¿cómo se está trabajando para tener más resistencia y también tener esas propiedades nutricionales que hoy están investigando en el CIMMYT? Bueno, esto es un tema muy importante en lo que estamos trabajando mucho, de hecho, porque como saben, debido al cambio climático hay necesidad de seleccionar, de hacer una selección un poco diferente para que podamos obtener trigo, en este caso, que tenga un rendimiento necesario para al final poder producir bastante para claramente el consumo al final humano. Entonces nosotros hacemos en los diferentes campos que tenemos aquí en México, pero también en otros lugares específicos del mundo donde tenemos otros centros, análisis para ver y seleccionar líneas, por ejemplo, que tienen mayor resistencia en calor o tienen mayor resistencia en sequía. Y claramente es necesario también ver cómo la calidad cambia en estas condiciones no optimales, ¿no? En estas condiciones de estrés, que pero son condiciones que desafortunadamente son muy comunes en diferentes partes del mundo, también debido al cambio climático. Y entonces lo que hacemos es analizar la variabilidad, porque esto pienso que es a la base al final de cada mejoramiento, entender cuál es la variabilidad en las líneas, en este caso de trigo que tú analizas, para ver y poder efectivamente seleccionar algunas líneas que sean superiores o mejores, ambos en el caso del rendimiento, pero también en el caso de la calidad. Y entonces después claramente de haber seleccionado líneas que en condiciones de estrés son superiores comparadas con otras, al final nosotros analizamos la calidad. Doctora Iva, perdóneme que la interrumpa. Tenemos que hacer una pausa, necesitamos escuchar la voz de nuestros amables patrocinadores. Regresamos en unos minutos para seguir platicando con usted. Sí. Gracias. Vamos a una pausa. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Continuamos conversando con la maestra María Itria Iva, coordinadora del Laboratorio de Calidad del Trigo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, aquí en la República Mexicana. Estamos hablando de temas interesantes que tienen que ver con la calidad funcional que tiene el trigo, también con su calidad nutricional. Debemos entender entonces, maestra, que la calidad funcional se refiere a la facilidad que se tiene para poder manejar la masa que se genera con el trigo y elaborar la masa o la harina que se genere y poder elaborar mejores productos. Y en cuanto a la calidad nutricional, evidentemente, como se señala en estos términos, elevar el contenido de nutrientes, especialmente hierro, zinc y fibra, maestra. Sí, exactamente, es correcto. Ahora, por otra parte, coméntenos usted de cuántas variedades de trigo ha desarrollado el CIMMYT a lo largo de la historia y háblenos un poco más de estas variedades que ustedes han generado que se adaptan mejor a las condiciones climáticas diferentes que hay en México. Ok, bueno, nosotros al final como centro no desarrollamos variedades nosotros, siempre lo hacemos en conjunto con el Sistema Nacional, en este caso de México. Entonces, por ejemplo, el INIFAP pudo desarrollar diferentes variedades que al final tienen básicamente las características genéticas de las variedades de CIMMYT y básicamente cada año se desarrollan por lo menos, yo diría,
por lo menos 4 variedades nuevas que llegan del programa de mejoramiento también de CIMMYT. Una de estas variedades pienso que ahora es muy común y tiene muy buen rendimiento, le gusta mucho a los productores, posiblemente lo conocen como Borlaug 100. Esta variedad, como dije, tiene un muy buen rendimiento en campo y a nivel de la calidad también tiene una calidad buena, especialmente para hacer pan planos. Estaba hablando hace un mes con una harinera de aquí de la Ciudad de México y me dijeron que sí, les gustaba muchísimo la variedad Borlaug para hacer, por ejemplo, tortillas de harina, una de las mejores según ellos. Y también, como pasa en la mayoría de las veces, se utiliza mucho como mezcla para también en conjunto con otros tipos de grano y de harina para hacer, por ejemplo, producción de pan. Y esta, decimos, es una de las variedades más recientes, juntan con muchas otras, la verdad, porque al final, como seguramente ustedes saben, necesitan que desarrollar variedades que puedan render bien en los diferentes lugares de México, ¿no? Entonces, algunas variedades específicas para la producción de trigo en el norte de México, otras para la producción de trigo en la parte más central de México. Entonces, hay diferentes variedades, como por ejemplo ANSE 2019 y diferentes, muchas otras. Pero como puedo decir que seguramente la Borlaug 100 es la que ganó, decimos, el corazón de muchos productores hace algunos años. Y no solo aquí en México, de hecho. Doctora, ahora, respecto a la cuestión que tiene que ver con el rendimiento y la resistencia a plagas y enfermedades, ¿qué trabajo se ha realizado el CIMMYT respecto precisamente a la producción de trigo en México? Bueno, el rendimiento y resistencia a diferentes enfermedades es como una de las partes principales, de los factores principales por lo que se hace selección aquí en CIMMYT, junto con la calidad, claramente. Y cada año, en verdad, analizamos miles de líneas, ambos para rendimientos y para resistencia a diferentes patógenos. Y como probablemente ustedes saben, utilizamos mucho los campos que tenemos, uno en el norte de México, que es localizado en Ciudad de Obregón, y en este campo especialmente hacemos selección y análisis para líneas de trigos que especialmente para diferentes resistencias a diferentes ambientes, pero también especialmente para rendimiento. Y también después estas líneas que se seleccionan allá para estas características se seleccionan otra vez en un campo que tenemos aquí, más cerca de la Ciudad de México, especialmente en Toluca, para resistencia a diferentes patógenos, funginos especialmente. Y esto porque en nuestros sistemas intentamos de aprovechar a lo máximo las diferentes y peculiares características ambientales que hay aquí en México, ¿no? Entonces, el norte de México, casi desierto básicamente, allá podemos controlar mucho mejor las diferentes características también de crecida del trigo. Y aprovechamos entonces este ambiente para poder controlar todas las condiciones y obtener y seleccionar el trigo en sus condiciones optimales. Pero aquí en la parte central de México, como saben, mucha lluvia, mucha humedad, entonces un ambiente que favorece mucho también la crecida de muchos patógenos, y esto nos gusta porque esto nos permite de hacer una mejor y más eficiente selección para los patógenos. Entonces, después, poniendo todo esto en conjunto, seleccionamos de las líneas que pasan los diferentes steps, las diferentes etapas, y de allá se pueden desarrollar como líneas y germoplasma, nosotros decimos que al final tiene potencial
para México y para otros lugares en el mundo. Doctora María Itria, y si nos puede comentar el aporte de material genético que tiene México hacia el mundo y también tomar las investigaciones de otros países que se han adaptado esta semilla al territorio nacional. Bueno, la verdad es que el trigo básicamente con que nosotros trabajamos, según algunos análisis que hicimos, contribuye por el 60% de todo el trigo que se crece a nivel mundial. Entonces el impacto es muy fuerte, es muy grande. Y básicamente en todas las partes, diría, del mundo donde se crece trigo, hay trigo que llega de aquí de México. Y entonces es muy importante el trabajo que se hace aquí, muy importante el trabajo que se puede hacer aquí en esta nación, en México, gracias también a las condiciones climáticas. Y perdón, ¿puedes repetir la segunda pregunta? Que no, y el aporte, el aporte que hace México en su material genético y también la toma de otras investigaciones que se realizan en el mundo para tener un desarrollo en esta semilla. Bueno, esto es fundamental. Una parte fundamental, pienso, de nosotros y todos los centros de investigaciones y de mejoramiento es conexión con otros centros en todo el mundo que trabajan en lo mismo o no, porque al final todas las innovaciones, todos los nuevos descubrimientos son todos fundamentales e importantes para obtener un buen avance en este caso la producción de trigo. Nosotros trabajamos con diferentes centros de investigaciones privados y no en todo el mundo, con diferentes otros centros no gubernativos, como Estados Unidos, Canadá, otras partes de Latinoamérica, Argentina, Perú y también en India, análisis también y colaboraciones con centros de estudios de investigaciones en Europa y en África. Entonces, la verdad al final es que esta colaboración y es esta como discusión y compartición. Bueno, me perdona mi español que no es más perfecto. No se preocupe. Y de análisis que al final hace la fortaleza de en este caso nuestro programa también. Doctora María Itria Tiva, permítame destacar un dato que acaba usted de darle al auditorio de Acústica Rural. Entonces, el 60% de las variedades de trigo que se siembran en el mundo han tenido relación con la República Mexicana. Sí, absolutamente, sí. Eso es importante. Ahora, en el caso del maíz, tenemos rendimientos muy diferenciados si se trata de maíces criollos contra maíces híbridos. ¿Ocurre lo mismo en trigo? ¿Hay rendimientos promedio que se puedan establecer para este cultivo? Bueno, en trigo es lo mismo como el maíz. La verdad es que en cada situación, ¿no? Cuando hay, en este caso, por ejemplo, ¿no? Maíz criollo y maíz híbrido, ¿no? El maíz criollo decimos que no es tan seleccionados para obtener altos rendimientos comparados con el maíz híbridos. Entonces, por esto, y no es tan resistente a diferentes enfermedades o otras características que todas conjuntas hacen que, por ejemplo, su rendimiento no sea tan alto como lo del maíz híbrido. Y es lo mismo por el trigo, ¿no? Líneas avanzadas de trigo seleccionadas por rendimiento, por resistencia a calor, por resistencia a sequía, por resistencia a diferentes factores bióticos, diferentes patógenos, claramente va a tener un rendimiento mucho más alto de otras líneas de variedades de trigos criolla, posiblemente se dice, no sé, en inglés se dicen landraces, que porque simplemente no fueron seleccionadas en la manera
igualmente como las variedades, por ejemplo, de trigos más avanzada. Y esto yo pienso, no sé, que no significa que una es mejor de la otra, ¿ok? Solamente eso significa que en la una, entonces las variedades más avanzadas de trigo se trabajó más para lograr un específico objetivo, mayor rendimiento, comparado con, por ejemplo, podemos decir, el trigo criollo que tuvo como, no se trabajó tanto en esto como en el otro trigo, y también porque tiene características agronómicas que no le permiten, ¿no?, de tener este rendimiento que va a ser seguramente posiblemente menos de la mitad del rendimiento del trigo más avanzado. Bien. Pues doctora María Itriativa, lamentablemente se nos agota el tiempo. Muy amable, gracias y buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias a usted, doctora, muchas gracias por su participación. Bien, vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Rural. Continuamos, amigos de Acústica Rural, gracias por acompañarnos esta mañana y a continuación vamos a conversar con el licenciado Miguel Michel, nuestro especialista en finanzas agropecuarias, que como siempre nos tiene un panorama muy completo de lo que está pasando en el ambiente de la producción primaria y agroindustrial relacionada con el sector económico y financiero y por supuesto, como cada semana, un análisis de cómo la pandemia de la COVID-19 está afectando a nuestras actividades. Miguel, nos da mucho gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, José Luis, Armando? Un saludo para ti y para todo nuestro auditorio. Pues nuevamente con el gusto de podernos saludar cada semana y también poderle dar seguimiento a los temas que a veces parecen lejanos, pero sí pueden estar afectando o sí afectan de manera directa nuestro cotidiano. Pues bien, simplemente por tener una breve actualización de cómo vamos con las cifras del COVID-19, ya en México son más de 3.600.000 las personas que oficialmente han padecido este terrible virus y desgraciadamente más de 275.000 muertes, personas que han perdido la vida a causa de esta terrible enfermedad. Lo que podemos ya celebrar es que en México al menos ya más de 63 millones de personas ya han sido vacunadas al menos con una dosis, lo cual es bastante bueno. Va avanzando el plan de vacunación, aunque sabemos también que la protección real que puede tener la gente, que podemos tener como población, es una vez que tengamos las dos dosis. Poco a poco nos acercamos a ello. La tercera ola que vino con mucha fuerza, afortunadamente está ya disminuyendo la cantidad de casos que se están presentando entre la población. Incluso hay diferentes entidades del país que estuvieron avanzando en el semáforo epidemiológico y que poco a poco van disminuyendo el color del semáforo. Esto ya realmente solo es un termómetro para los horarios en que pueden estar operando los negocios y la capacidad hospitalaria de la cual gozan, o mejor dicho, la saturación que pudieran tener en cada uno de los estados para poder atender aquellos casos que se requiera hospitalización. Afortunadamente se va controlando poco a poco la vacunación en ciudades como lo es en la Ciudad de México. Ha ido avanzando también a un ritmo acelerado, a pesar de que la concentración de la gente es bastante alta, pues también esto ha estado ayudando a que no se tengan que estar cerrando los negocios de manera abrupta como sí lo vivimos el año pasado, como sí lo vivimos y como sí lo padecimos. Incluso todavía gran parte de esas consecuencias las seguimos enfrentando. Pues bien, tratando de navegar un poquito en la información, primero nos vamos de lo internacional a lo nacional. La semana pasada se tuvo un cisma importante con la reacción que se tuvo en los mercados por el posible incumplimiento en las obligaciones de la deuda por parte de una empresa china
que se llama Evergrande. Esta empresa es una de las empresas más importantes de China. Es una empresa que tiene evidentemente un impacto en la economía mundial por la cantidad de cemento, por la cantidad de acero que demandan, la mano de obra y evidentemente la tenencia de diferentes inversionistas de su papel en los mercados accionarios. Entonces, la amenaza que se tuvo o este problema del impago de esta compañía china, pues empezó a generar un nerviosismo terrible en los mercados. Incluso algunos empezaban a especular si se podía presentar una crisis como la de Lehman Brothers en 2008. Estamos alejados aún de eso. No es un jugador como lo que sucedió en Estados Unidos, que además uno de los epicentros de la economía mundial, así como también ya lo es China. Pero en este caso también incluso ya el gobierno chino intervino para tratar de suavizar un poco el problema que vive esta empresa constructora y inyectó o le metió ya $70 mil millones para poder frenar el impacto que ya estaba generando. No se ha hablado todavía claramente si la van a rescatar o qué se va a hacer, pero sí la situación que tiene la empresa es todavía muy lejana a que nos pueda generar una crisis como fue la del 2008-2009, en donde sí fue un cisma en todos los mercados internacionales. Aquí en México lo vivimos, tuvimos una recuperación relativamente acelerada, pero sí fue un terrible problema. Y en todo esto, pues poco a poco los mercados, después de este conflicto que se tuvo con esta empresa china o este nerviosismo que se generó, se han empezado a recuperar y van empezando a tomar nuevamente ritmos de cierta normalidad. Y para todo esto también debemos de destacar que en el mundo sigue prevaleciendo un impacto muy fuerte con los costos logísticos y los alimentarios. En el mundo todo el comercio marítimo, o mejor dicho, todo el comercio que se mueve a través de vías marítimas ha tenido terribles problemas. Los contenedores están en puertos en donde probablemente ya no se necesitan y en donde se necesitan no los hay. Esto ha generado una hiperinflación en los costos del transporte marítimo y eso evidentemente se refleja en el bolsillo de todos los consumidores a lo largo y ancho del mundo. Recordemos que no solo un país como México está teniendo problemas de inflación, también países como Estados Unidos y el resto de economías avanzadas europeas, en Latinoamérica incluso hay casos más graves como lo llega a vivir Brasil. Entonces no nos mantengamos ajenos a cómo se va a seguir moviendo esta información y cómo poco a poco se va tratando de normalizar la logística en el mundo, porque eso impacta, insisto, en los costos y evidentemente en la inflación. Miguel, ¿y por qué también? Perdón Sí. que te interrumpa. A ese respecto, Miguel, quisiera destacar contigo respecto a los costos logísticos que lamentablemente muchas de las situaciones en algunos lugares ya comienzan a mejorar, es decir, ya hay más disponibilidad de contenedores. Ahora, son las propias empresas, las transportistas, las que aprovechando esta situación de escasez y confusión son las que no quieren lamentablemente bajar las tarifas, es decir, ya vieron que manejarse en esos costos les resulta productivo, les resulta benéfico y dicen, pues ya llegué a esta zona de confort, aquí me quedo y que se amuelen todos. Es correcto, y están generando una afectación mundial. Todavía no todos los puertos están normalizados, pero como bien lo señalas, ya los más importantes en el mundo ya tienen una mayor disponibilidad de los contenedores, pero aquí eventualmente sí se tendrá que buscar alguna intervención o alguna interlocución con las empresas transportistas, porque sí están generando una crisis en costos bastante importante. En el caso de México, este año hemos reportado una inflación ya por arriba en algunos de las mediciones mensuales, por arriba del 6%,
En el caso de la última medición que tenemos, habíamos estado en la última quincena de agosto en 5.57 y ahorita otra vez en septiembre nos vamos un poco para arriba y en la primera lectura de la primera quincena nos están reportando 5.87. Esto solo lo que nos está reflejando es cómo todavía está esta dificultad de empezar a normalizar poco a poco la economía. Y no solo es la parte logística, también existen materias primas que están escasas o incluso componentes que están escasos, no forman parte de la canasta básica, pero hay muchos electrónicos en el mundo que se han tenido que encarecer demasiado por una falta de insumos, porque los armados no han podido llegar y evidentemente todo eso ha estado disparando los costos. Entonces ahí tenemos que estar pendientes y ojalá y pronto se pueda llegar a algún no tiene que ser forzosamente un acuerdo, pero sí una concientización del gran impacto que está generando esta postura que están adoptando algunas de las compañías transportistas, que además pues prácticamente es un oligopolio porque no es un mercado perfectamente abierto, son unas cuantas las empresas que controlan todo este manejo de las mercancías en el mundo. Pues bien, también en el caso de México, recién vino una nueva revisión de los pronósticos de crecimiento para México. La OCDE mejoró su pronóstico y sitúa a México con un posible crecimiento del PIB para este año en que cerremos con un 6.3%. La encuesta de un banco nacional que es muy citado normalmente tiene ya también la perspectiva de que México podría estar creciendo a un 6.1%. Poco a poco se van cristalizando estos objetivos en donde la economía mexicana se sigue recuperando, sigue teniendo una actividad, pero también con algunos riesgos. Los riesgos inflacionarios no solo vienen por la parte logística, sino también por la parte del costo de los combustibles. Y no es solo por una causa nacional, sino también internacional. Existe una alza en los precios del gas, no solo del gas doméstico, sino también del gas natural. Bueno, tiene ambos usos a nivel doméstico, pero a nivel mundial, muchas industrias, incluso en Europa, están padeciendo mucho están desacelerando incluso su actividad por los altos costos que están teniendo en el gas para sus industrias, y al ser altamente dependientes de ello, pues evidentemente los costos los van frenando a diferentes industrias. En el caso de México, se tuvo un efecto importante en la primer quincena de agosto, cuando salieron los anuncios en el tope a los precios en el gas, pero realmente lo que estamos viendo ya en este cierre de septiembre es que realmente no ha perdurado ese efecto y otra vez hemos tenido una escalada en los precios de los combustibles y evidentemente esto se va a estar reflejando en la inflación. Mucho de ello lo explica también en este reporte que les daba de cómo en esta primer quincena de septiembre se reporta ya otra vez un incremento del 5.87. Es decir, esta ayudadita artificial que tuvo con estos anuncios de lo que se iba a estar promoviendo por parte del gobierno para mitigar la alza en costos del gas doméstico, pues otra vez está recuperando su nivel, porque no solo es lo que estén ganando los comercializadores o todo lo que ya se haya estado Miguel, cuestionando. Perdón por la interrupción. ¿Nos permites? Vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y continuamos platicando contigo. Claro que sí. Gracias. Regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Estamos conversando con el licenciado Miguel Michel, nuestro especialista en finanzas agropecuarias. Miguel, comentabas con el auditorio el anuncio de la inflación, los pronósticos que se hacen y muy particularmente te estaba refiriendo a la situación del gas LP y el gas natural y los constantes aumentos de precio y cómo, pues lamentablemente, estos beneficios ya no están tan vigentes ahora.
Sí, desgraciadamente, por más que se trate de hacer algún control en los precios a nivel nacional, el mercado internacional, al ser productos que también cotizan a nivel internacional, es muy poco lo que se puede hacer. Nosotros, como en el sector agropecuario, lo vivimos con aquellos commodities como puede ser el café, como puede ser el maíz, el sorgo. Tenemos productos que a nosotros en el campo también nos afecta el movimiento internacional, tanto para bien como para mal, en cuanto llegan a subir los precios por alguna razón, o si tenemos también una caída, pues afecta a los productores a nivel nacional. Así que tendremos que estar vigilantes de cómo se va comportando y tratar también de entender de que el solo anunciar ciertas medidas en donde se hacen algunas pruebas, unos ciertos laboratorios, como ha sido el caso de Gas Bienestar, por ejemplo, en una región acotada para cierto grupo de población, pues evidentemente no genera una diferencia para todo el mercado, y no solo son los usuarios domésticos los que lo padecen, sino también las empresas que utilizan ese combustible. En el caso incluso de una empresa nacional, la propia CFE, que utiliza gas en la producción de algunas de sus estaciones eléctricas, también están padeciendo esta alza en costos, porque evidentemente los va impactando. Así que estaremos vigilantes a ello. Y también un detalle muy importante es meternos al tema del presupuesto. El presupuesto que se ha presentado por parte del Ejecutivo sigue siendo un presupuesto responsable y un presupuesto muy consistente en lo que ha sido la historia de esta nueva administración. Es un paquete que no busca poner en riesgo las finanzas públicas, privilegia altamente el gasto social, y si hay un gasto que se respeta y que incluso se llegan a incrementar algunas de estas partidas, son aquellos proyectos prioritarios para el presidente de la República, como ya lo sabemos, tanto la presa de Dos Bocas, que no estará seguramente al tiempo en que se había comprometido, el aeropuerto Felipe Ángeles, que al parecer lleva un ritmo adecuado de construcción y probablemente se esté inaugurando en la fecha pactada para el año entrante, y el tren transísmico. Aquí se siguen haciendo algunas negociaciones, incluso hay por ahí una petición o un interés por parte del gobierno de poder adquirir un tramo que no está bajo el control del gobierno, sino de un particular, concretamente de las empresas de Germán Larrea. Entonces, este presupuesto sigue siendo nuevamente, insisto, consistente con lo que ya hemos visto. Lo que sí refleja es también una recuperación optimista para el 2022, evidentemente no con el mismo ritmo que tuvo 2021, pero sí en donde se esté recuperando todavía más fuentes de empleo y se siga llenando de vigor la economía mexicana para poder alcanzar niveles prepandemia. Con todo esto, en el caso del campo mexicano, sí se tuvo un incremento, a diferencia de los últimos años. Cada año venía una reducción fuerte en términos reales y nominales, y en este caso ahora sí tenemos un incremento del 8.15%, que también allá habría que descontarle lo que fue la inflación. Sí, bien, y eso, y eso nos hace que estemos cayendo en un incremento relativamente marginal, pero qué bueno que no fue con una caída más fuerte. Lo que sí es de destacar es que programas como lo era Acerca ya desaparece completamente del mapa. Ya ahora se va a tener una central de inteligencia de mercados en donde se estará dando información, pero no forzosamente con toda esta vocación que sí tenía anteriormente Acerca. Todo lo que tiene que ver, o todo lo que está relacionado con programas de fomento para el crédito y para el aseguramiento, también son partidas que están completamente descartadas, lo cual también nos hace prever que la penetración que pueda tener la banca de desarrollo hacia el campo seguirá siendo muy limitada, por no decir
en proceso de reducción, ¿no? Desgraciadamente el modelo que se tiene actualmente no está hecho para que con los recursos humanos que tiene el gobierno le alcance para tocar o incluir financieramente a la mayor parte de la población, y seguirá siendo un gran reto para este año. No va a haber apoyos a la cobertura sin seguros, no va a haber apoyos para disminuciones en tasa, digo, no los ha habido, pero por ahí en algún momento se habían rescatado algunas bolsitas para poder apoyar con algunos otros productos financieros vía Financiera Nacional. Ya ahorita también esas partidas están en ceros. Entonces, simplemente tenerlo muy en cuenta. Afortunadamente se mantienen vigentes los gastos y con un valor incremental en todo lo que se refiere a sanidad vegetal. También en programa de fertilizantes se tiene un incremento importante, se tiene un incremento importante en los recursos destinados para la compra de leche de los productores a nivel nacional. Sabemos que ahí se tiene un proyecto ambicioso que mal que bien ha estado funcionando bien en este gobierno. Muchos de los recursos que todavía recibe el campo ahora se han tornado hacia esta vocación un tanto más asistencial que productiva. Tratándolo de hacer de manera respetuosa y crítica, creo que también hay que destinar los recursos suficientes y necesarios para seguir dotando al campo de las herramientas que lo puedan llevar a una evolución. No podemos pensar en tener un campo de vanguardia, sino también el Estado va llevando una rectoría en donde vaya impulsando la incorporación de capitales y que también exista la inversión necesaria y suficiente para su tecnificación. Así que tendremos que estar observando qué vienen todavía en las discusiones para la aprobación. Esto fue el proyecto del Ejecutivo, lo que podamos esperar de él, pero habrá que ver qué se llega a negociar y si se pueden o se llegan a conseguir algunos incrementos que pudieran beneficiar al campo. Aunque realmente suena complicado, difícil por la situación que vivimos y también por cómo se ha estado comportando el Congreso en estar plenamente alineado a los proyectos que envía el Ejecutivo. Pues Miguel, muchas gracias por tu comentario y te emplazaría respetuosamente para que en tu próxima colaboración nos dieras más detalles de este aspecto de que prácticamente los apoyos gubernamentales para el crédito agrícola se reduce notablemente y también la falta de apoyo que van a experimentar los intermediarios no bancarios que tradicionalmente han venido apoyando al campo. Y bueno, que nos comentes más en torno a esta parte que me parece muy destacada de que el presupuesto sigue con ese enfoque más asistencialista que productivo. Ojalá para la próxima, reitero, nos puedas ampliar estos conceptos que son muy importantes, Miguel. Con todo gusto, no solo se reducen, sino se reducen y quedan en cero. Eso es lo que ya aconteció para este nuevo presupuesto. Con mucho gusto lo preparamos en la siguiente semana. Miguel, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Un saludo para todos. Miguel Mitchell, nuestro especialista en finanzas agropecuarias. Pues ahí tiene usted este panorama de lo que está ocurriendo con la economía. Claro, para la cuestión del paquete económico faltan varios pasos que deben de cumplirse. El paquete económico fue entregado en tiempo y forma por el secretario de Hacienda durante la primera semana de septiembre. Este paquete es objeto de distribución entre las diferentes comisiones que integran la nueva legislatura, la número 65, en el caso concreto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Agricultura, Ganadería y las demás que están relacionadas con el campo. Posteriormente se va a hacer el análisis de los ingresos y de los egresos que esto implique y bueno, habrá de sufrir modificaciones esta propuesta presidencial. Y bueno, Armando, interesante lo que platicamos precisamente sobre el tema de trigo con la maestra María Itria Iba y pues toda esta cuestión tan interesante de un grano muy importante en México, Armando. Así es, José Luis, y el CIMIT, Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, y pues donde se llevan trabajos de investigación nacionales e internacionales para
estas dos semillas, el maíz y el trigo, para tener una conversión, tener un mejor desarrollo de la planta, pues en las cuestiones climatológicas que suceden a nivel mundial, sequías, inundaciones, y también, este mejoramiento, pues también cumple para cumplir las funciones de alimentar, la nutrición y también desarrollo de las sociedades a nivel mundial. José Luis, yo creo que trabajos muy interesantes, muy importantes en este mejoramiento para tener una mejor semilla y que cumpla todas las funciones que debe tener en la alimentación y en el desarrollo alimentario de todas las naciones. Y me parece muy relevante, Armando, lo que nos comentaba la doctora Iva, en el sentido de que el 60%, y repito la cifra, 60% de las variedades que se consumen, variedades de trigo que se consumen en el mundo, tienen su origen precisamente en la República Mexicana, a pesar de que el trigo no es un grano que tenga su origen en esta región del planeta. Los trabajos de investigación, las condiciones que tenemos en México, yo creo que tenemos unas condiciones de excelente, tenemos todos los climas, José Luis, que nos hacen también pues, una contribución a nivel mundial. Y también en cuestión de alimentos nacionales, José Luis, pues tenemos las mejores variedades que tenemos en frutas, granos y muchos productos que se hace en la producción alimentaria. Así es, Armando, sin duda importante, y habemos de seguir profundizando en este tema. Bien, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. José Luis, gracias queridísimo auditorio que nos ve, y pues buen día y provechoso. Y como siempre, agradecemos al equipo técnico de producción de Acústica Rural, y recuerde, búsquenos en Facebook y en YouTube, en la página de Acoustic Noticias. Ahí estamos con lo más importante que se desarrolla en Acústica Rural, independientemente de que seguimos en radio y en televisión a través del canal 13.1 de la gran cadena Albavisión en varios estados de la República Mexicana. Le deseamos que tenga una excelente jornada y siga usted acompañándonos. Muy buenos días.